El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre en su 7º segmento, la Escuela Sabática Regular. Tercer trimestre, libro de Efesios, lección número 11. Para esto ya queda con ustedes mi querida esposa, la maestra designada por Dios para estudiar con nosotros todos los días la lección de Escuela Sabática Regular. Amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de viernes. Hace aquí un sol radiante y hoy es día de preparación, aunque ya estoy acostumbrándome a que el día de preparación para mí empieza desde el domingo. Apenas terminan las horas del sábado, cada día de la semana hago poco a poco para que el sábado, el día del Señor, podamos estar tranquilos, descansados y pasar 24 horas con nuestro Padre Celestial. Y también estoy aprendiendo que a partir del miércoles entonces le meto la nitro, como decimos aquí en buen panameño. Empezamos a finalizar, darle toque final a diferentes asuntos en cuanto a la limpieza, la ropa y todo lo demás. Cosa de que cuando llegue el viernes sea poco lo que haya que hacer y cuando lleguen esas primeras horas de sábado, que empieza a puestas de sol el viernes, podemos entonces tener una lectura bíblica, cantar y estar entonados con nuestro Padre Celestial. Así que agradecemos que hoy es el día de preparación y vamos a repasar los principios básicos que hemos estado aprendiendo en esta lección para que podamos de repente diría yo practicar, porque esa es la palabra que tenemos para esta semana, práctica. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que de esa manera podamos comprender la lección. Estoy aquí pasando un problema y creo que lo voy a tener que solucionar. Vamos a... denme un minuto. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla y vamos entonces a orar y que el Señor nos pueda dirigir para poner en práctica los principios que hemos de repasar en este día. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar vivos. Realmente no era garantizado que nosotros íbamos a levantarnos en esta mañana. Solo es por tu gracia y por tu poder, por tu misericordia y por tu gran amor, Señor, que estamos aquí. Que tu Santo Espíritu ahora nos dirija, que todo pensamiento ajeno a esta presentación se elimine, Señor, y que podamos abrir nuestra mente y corazón para escuchar tu voz y seguirte. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, usted puede estudiar con nosotros utilizando su Biblia, la versión que tenga. Estamos estudiando en el Nuevo Testamento la epístola de Pablo dirigida a los Efesios. Y estamos en el último capítulo de esa epístola, ¿sí? El último capítulo, ya estamos en la fase final y estamos estudiando el capítulo 6 de la epístola a los Efesios,
versículos del 1 al 9. Así que en esta semana hemos estado practicando la lealtad suprema a nuestro Dios. Estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a practicar la lealtad suprema a Él. Y cuando practicamos la lealtad suprema, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el Señor quiere de nosotros lealtad. Y cuando tú y yo tomamos la decisión de hacer lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, herimos a nuestro Padre Celestial, herimos a Jesús, nuestro amante y Salvador, y entristecemos al Espíritu Santo. Hemos estado hablando durante algunas transmisiones que mi esposo tiene acerca de el ministerio del Espíritu Santo. Así que lealtad es una entrega. Es una entrega total de nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial. Es la única manera de ser fiel. Y cuando nosotros somos infieles a nuestro Padre, le causa mucha tristeza a nuestro Padre, a nuestro amante Salvador y al Espíritu Santo. Así que a lo largo de lo que vamos a repasar hoy, vamos a ver que el meollo, el centro de todo lo que vamos a ver, tiene que ver con nuestra lealtad suprema, nuestro todo nuestro ser es para nuestro Padre. Él lo entregó todo para que tú y yo seamos salvos. Y Él nos pide a nosotros que así como Él entregó todo, nosotros también podamos entregarnos por completo a Él. Y al hacer esa entrega, entonces en nuestras relaciones interpersonales se va a ver una gran diferencia. Porque en vez de tratar a las personas, entre comillas, como ellos se merecen, o sea, que el que me hizo mal, la paga. El que habló mal de mí, pues yo también voy a hablar mal de él. O sea, en vez de hablar y hacer las cosas como el resto del mundo, entonces estaríamos hablando, eh, de, ¿cómo se los digo? Denme un minuto aquí, a ver si logro concluir una situación que me está interrumpiendo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude aquí. Muy bien. Estaríamos hablando que cuando el Espíritu Santo mora en nuestra mente, nosotros tratamos a las personas diferentes. Sí, porque cuando tú te entregas por completo a nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo es el que guía, al momento que tú haces esa entrega,
Y al momento que tú haces esa entrega y logras que el Espíritu Santo sea el que dirija tu mente, cuando tú te entregas por completo a Dios, esa unión de que ya no vive yo, sino que vive Cristo en mí, se refleja en nuestras relaciones con los demás. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para memorizar, estamos viendo Efesios capítulo 6, versículo 9. Y cuando una persona, un amo, un gerente, una persona que está a cargo, el padre de familia, se entrega por completo a Dios para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, entonces el trato a sus colaboradores, a su familia y a las personas que le rodean va a cambiar. Ya no va a ser que van a tratar de hacer que los colaboradores trabajen amenazándolos. Bueno, si no cumples con tu trabajo, te voy a votar. Ya no va a haber eso. Oh, si no haces lo que te digo, Dios te va a castigar o te quito el celular. Cuando tú amas a Dios, ese amor te transforma. Y al momento de que ese amor te transforma, ese amor va a fluir en tu relación con los demás y vas a pedir que las personas colaboren por amor. ¿Cómo lo vas a hacer? El Espíritu Santo te va a dirigir. Y de eso se trata esta lección, que haya un cambio en nuestras relaciones interpersonales, porque cuando el Espíritu Santo mora en nuestra mente, entonces habrá un cambio. Vamos a reflexionar y a meditar en las tres áreas que vimos esta semana. Cuando vemos Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9, el apóstol Pablo toca nuestras relaciones interpersonales en tres ámbitos diferentes. Si miran la Biblia, van a notar que en el capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, se dirige a los hijos. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un repaso de las tres áreas que toca el apóstol Pablo. La primera tiene que ver con los hijos. Y estamos hablando de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 2. Luego se dirige a los padres. En cuanto a los hijos se refiere del versículo 1 al 3. Se dirige a los padres en el versículo 4. Esa es la segunda área. Y la tercera área tiene que ver con los siervos. Y esa área está dividida también en dos partes. Porque si vemos el capítulo 6, versículos del 1 al 9, no es solamente que el apóstol Pablo se va a dirigir a los hijos, se va a dirigir a los hijos y a los padres. Y lo mismo sucede con los versículos del 5 al 9. Se dirige a los siervos, pero no solamente a los siervos, sino también a los amos. Así que vamos a ver la relación interpersonal entre hijos y padres, entre amos y esclavos o siervos. Y vamos a ver qué podemos aprender de lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos en estos 9 versículos que están llenos de principios que tienen que ver también con nuestro Padre Celestial. Porque cuando hablamos de una relación padre-hijo, también estamos hablando de nosotros como hijos adoptivos de Dios y cómo debiéramos relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Así que vamos a meternos en materia.
vamos a estar viendo, en primer lugar, el hogar cristiano y vamos a ver cómo los hijos deben relacionarse con sus padres y viceversa. Aquí empezamos con Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 2. Y nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pregunto yo, cuando el apóstol Pablo hace esa aclaración, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿qué quiere decir? Y eso es lo que vamos a estar desglosando en este repaso. El versículo sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos hace cuando honramos a nuestros padres? Eso también lo vamos a ver. ¿Y qué significa la palabra honra? Estamos hablando que la palabra honra se refiere a respetar, a servir y obedecer a nuestros padres. Así que vamos a desglosar estos dos versículos y vamos a ver qué enseñanza podemos extraer. Y queremos pedirle a los jóvenes que escuchen lo que nuestro Padre Celestial desea de nosotros como hijos. Todos somos hijos, sí, todos. Así que todos en menor o mayor grado, tengamos nuestros padres vivos o no, seguimos siendo hijos. Porque si nuestros padres ya han ido al descanso o si no los conocemos, nuestro Padre Celestial está allí. Y esto también tiene que ver con nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Tenemos que nos dice el hogar cristiano, sección 11, que los hijos son socios menores de la firma. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, porque quiere decir que la familia es una empresa. Y cuando vemos que la familia es una empresa, tenemos un gerente, que es el padre, tenemos los socios menores, que son los hijos, y tenemos también un gerente, pero en segundo lugar, que es la esposa. Porque cuando hace falta el gerente principal, el gerente secundario entra en función. Así que cuando vemos a la familia como una empresa, ya entonces nuestra mente va a cambiar, porque cada uno de los componentes de esa empresa van a tener ciertos privilegios y ciertas responsabilidades que cumplir. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, wow, cómo cambia el asunto. Porque a medida que cada miembro o cada colaborador de esa empresa haga su labor con eficiencia, entonces esa pequeña empresa va a subir, va a florecer, va a obtener el triunfo. Y lo contrario es igual. Cuando algún colaborador de la empresa no cumple con su función, la empresa se ve afectada de manera adversa. Así que nos dice el capítulo 50 que debemos darle honor a nuestros padres y nos dice, los hijos deben sentir que tienen una deuda con sus padres que los han vigilado durante su infancia y cuidado en tiempos de enfermedad. Cuando tú y yo nacimos, nosotros nacimos, y es más, de todos los seres vivos, cuando nosotros nacemos dependientes de un adulto. No tenemos manera de obtener alimento por nosotros mismos. No tenemos manera de subsistir si no tenemos un adulto que nos cuide, que nos alimente. Así que nosotros le tenemos una deuda a nuestros padres, porque ellos cuidaron de nosotros mientras que nosotros no nos podíamos cuidar de nosotros mismos.
Y debemos darnos cuenta de que ellos, ya sea en menor o mayor grado, hicieron lo que pudieron hacer con los recursos que tenían a su disposición. Si nosotros pudiéramos ver lo que nuestros padres sufrieron cuando nosotros éramos niños, ver a nuestras madres orando por nosotros, ver a nuestros padres haciendo sacrificios para que nosotros pudiéramos salir adelante, creo que nuestros corazones se conmoverían y prestaríamos más atención a nuestros padres e inclusive tal vez les pediríamos perdón por haber sido hijos tan ingratos. Sí, hay hijos que se la pasan pidiendo, parecen, no sé, no sé ni con qué compararlos, pero yo recuerdo cuando éramos niños, nosotros andábamos con nuestros padres y era como que si nuestros padres tuvieran una varita mágica y que todo lo que nosotros pidiéramos, ¡puf!, aparecía. Mami, quiero una bicicleta para Navidad. Papi, quiero unos patines. Quiero. ¿Tienes idea de lo que cuesta lo que quieres? ¿Tienes idea del sacrificio que nuestros padres tienen que hacer para darte lo que quieres? Y estamos hablando de lo que quieres, ni siquiera estamos hablando de lo que necesitamos. Si tú y yo pudiésemos ir con nuestros padres a laborar con ellos, a trabajar, como quien dice aquí en buen panameño, meterle el hombro, nos daríamos cuenta de lo difícil que es obtener el sustento diario hoy en día. Pero nosotros, ajenos a lo que nuestros padres tienen que sufrir y a veces aguantar en sus empleos, nos las pasamos pidiendo. Y yo lo veo cuando voy al supermercado. El niño, yo quiero. Y el papá o la mamá le dice, no, eso no lo podemos comprar. Pero yo quiero. ¿Qué te puedo decir? Nos sigue diciendo el hogar cristiano, cuando los hijos lleguen a la edad adulta, entonces apreciarán al padre que trabajó fielmente y no les permitió que cultivasen sentimientos erróneos y se diesen a malos hábitos. Sí, tenemos muy malos hábitos y uno de los grandes, yo diría, uno de los grandes rasgos de carácter que nuestros padres tienen que amoldar, tienen que tratar de ver cómo lo controlan, es nuestro yo, nuestro egocentrismo. A veces lo que estamos pidiendo va más allá de lo que nuestros padres pueden proveer. Y nos las pasamos pidiendo sin importar lo que eso pueda representar para nuestros padres. Así que es necesario que nosotros podamos ser conscientes de que nuestros padres no son multimillonarios y aún los multimillonarios tienen sus limitaciones. Y es importante para nosotros honrar a nuestros padres, darnos cuenta de que por mucho o por poco, ellos han hecho lo mejor que pueden en educarnos y en proveernos aquello que necesitábamos. Y nos dice Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Este es el primer mandamiento con promesa. Y ese mandamiento está en vigencia para niños, para jóvenes, para adultos y hasta para los ancianos. No hay época en la vida en que los hijos estén excusados de honrar a sus padres. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cuando los padres toleran que sus hijos los traten como a iguales. Debe haber respeto. Debe haber no solo respeto por las ganas, por el hecho de que sean mayores, sino también debe haber lo que pudiéramos llamar consideración. ¿Sí? Estamos hablando de que nuestros padres, por la experiencia y por el tiempo que han transcurrido en esta tierra, merecen respeto. Yo no voy a tutear a mi papá, jamás lo voy a hacer, jamás me educó de esa manera. Mi papá es mi papá y le debo respeto, llamándole o padre o papi, o como usted lo quiera llamar, pero tutearlo, hablarle como de a igual, implica que no hay respeto. Porque cuando eso pasa, entonces los hijos se empiezan a tomar atribuciones que no le corresponden y no me digan que no. No solamente empiezan a tutearlo, sino que empiezan a faltarle al respeto. Porque eventualmente, si somos iguales, yo no tengo por qué hacerte caso porque somos iguales. Si el padre da algún tipo de recomendación, empieza la respuesta a ser como de un igual y no como de alguien que está encima. Nuestros padres son mayores, están a cargo de nosotros por mucha edad que tengamos y merecen el respeto. No voy a tratar a mis padres de igual a igual porque el mandamiento me dice honra. Y cuando estamos hablando de honrar, hablamos de respeto. Y no hay manera de respetar a un padre, a una madre, cuando se les trata como iguales. Y nos termina diciendo la recomendación que tenemos en este capítulo 50. De el hogar cristiano. La solemne obligación que rige para cada hijo o hija y esta solemne obligación de honrar a nuestros padres rige para cada hijo o hija y es una de las condiciones impuestas para que tengamos larga vida sobre esta tierra. Esto no es un asunto indigno de atención, sino que es de vital importancia. La promesa se hace a condición de obediencia. Si nosotros queremos tener larga vida sobre esta tierra, es necesario honrar a nuestros padres. Y yo me pregunto, y usted dirá, bueno, yo no honro a mis padres, no los respeto, no me interesa. ¿Y todavía estoy vivo? Ok, fantástico. Pero es que no lo estamos viendo desde el punto de vista solamente terrenal. ¿Ves? Aquí lo dice, si desobedecéis, vuestra vida no se prolongará en aquella tierra. No estamos hablando solamente aquí, estamos hablando de la vida eterna. Porque de la manera en que tú y yo nos relacionamos con nuestros padres que vemos, así mismo también será el respeto y la honra que le demos a nuestro Padre Celestial. Y por regla general, estoy casi segura que no me equivoco en esto, en la medida en que tú y yo respetamos a nuestros padres terrenales, así mismo también respetaremos a nuestro Padre Celestial.
Y si le faltamos al respeto a nuestros padres terrenales, lo más probable es que también le estaremos faltando al respeto a nuestro Padre Celestial. Y créeme, allí no te vistas porque no vas. No podemos nosotros tener este tipo de actitud de falta de respeto y de reverencia a nuestro Padre Celestial y pretender vivir eternamente junto a nuestro Padre Celestial. No hay cómo. Así que este es el primer mandamiento con promesa, pero estamos hablando de que tiene implicaciones eternas. Interesante. Y esta parte de los padres nos sigue diciendo, de nuestra relación de hijos a padres, se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiarnos a nosotros, ordenó que durante los primeros años de vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. ¡Wow! Palabras grandes. Así que ellos están representando a Dios. Por ende, con mayor razón, el respeto. Y en la medida en que tú y yo respetemos a nuestros padres, también estaremos respetando a Dios. Y terminamos esta sección de principios y valores de hijos a padres diciendo: el que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. ¿Cuántos hijos, cuando sus padres llegan a cierta edad, los meten en un asilo de ancianos y se desconectan? Lo he visto, no es que alguien me ha contado, lo he visto. Todos los años voy a visitar a mi papá. Creo que los únicos años que fallamos fueron en pandemia. Y algo me dijo una de las colaboradoras allá. Me dijo: ¿sabe? La admiro mucho. Y le dije: sí, ¿y eso? Me dice: usted es una de las pocas personas que está pendiente de sus padres. Y en ese entonces mami todavía estaba viva. Me dice: la mayor parte de los hijos vienen, dejan a sus padres aquí en la entrada, ni siquiera suben con ellos a ver cómo es el cuarto. Los dejan aquí, les dejan las maletas y más nunca regresan a ver a sus padres, ni siquiera cuando el padre fallece. Y no puede ser. Eso no puede ser. Me dice: sí, yo tengo años de trabajar aquí y eso es la nota. Nosotros los colaboradores tenemos que hacer los arreglos funerarios, o sea, desmantelar el cuarto, ver qué hacemos con la ropa y las pertenencias de los padres de estos muchachos, porque ni siquiera quieren venir a hacer eso. Y a mí me conmovió cuando ella dijo eso. Me conmovió en todo mi ser. Yo no podía creer que hijos pudieran hacer eso. Pero a nosotros se nos olvida algo. Y fue lo que le dije a una colaboradora en un banco que estaba como impacientándose un poquito con una persona de la tercera edad que se le había dado los recursos que ella pidió del banco, y la señora se puso a contar centavo a centavo, dólar a dólar, y
la colaboradora bancaria estaba como contando del 1 al 100 porque tenía una fila de personas y la señora no terminaba de contar y yo nada más que me le sonreía. Solo podemos decir que si nosotros pudiéramos darnos cuenta de que eventualmente nosotros vamos a llegar a estas edades y tratáramos a las personas como a nosotros nos gustaría que nos trataran cuando llegamos a esas edades, yo creo que nuestra mente cambiaría. Aprovecha en vida a tus padres, que cuando no los tengas, desearás tener solo un minuto para decirles cuánto los quieres y la falta que te hacen. Yo le doy gracias a Dios que nosotros pudimos estar para nuestros padres cuando ellos necesitaron la ayuda. No tengo tiempo para contar toda la experiencia, pero mi madre enfermó, estábamos laborando aquí y nosotros tomamos la decisión de ir allá y ver en qué podíamos colaborar con nuestros padres. Y viendo la necesidad, renunciamos a nuestros empleos acá en Panamá y le dedicamos los últimos 6 meses de vida a mi madre. Y créanme que fue la mejor decisión que haya tomado en toda mi vida. Cuando nuestros padres necesitan que nosotros, los hijos, cuidemos de ellos, hay que hacerlo. Esos 6 últimos meses de vida de mi madre fueron vitales. Se le pudo dar una mejor calidad de vida. Mi mamá se sacrificó mucho por nosotros cuando nosotros éramos niños. Era lo menos que podía hacer. Ella en sus últimos meses tuvo una calidad de vida que se merecía. Había trabajado toda su vida. Merecía estar en un lugar donde recibiera las atenciones. Ella había ahorrado también y tenía un buen salario para pagar las atenciones que se merecía con creces. Y le buscamos un lugar digno. No era un asilo de ancianos. Ella podía pagar más. Y le conseguimos una comunidad para la tercera edad donde ella tenía su cuarto, una recámara con un baño, todo muy bonito, que le sirvieran la comida, que le ayudaran a comer, a vestir. Todos esos servicios, ella podía pagarlos y se le dio lo que merecía. Tal vez tus padres no tengan, o tal vez tú tampoco tengas, pero dale lo mejor que le puedas dar. Un hijo que verdaderamente ama a su padre y a su madre, le dará lo mejor. Y cuando tú haces eso y tu padre o tu madre fallecen, tienes la satisfacción de que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías. Así honramos a nuestros padres y a nuestras madres. Pero bueno, vamos ahora a cambiar. Vamos a ver cómo los padres deben tratar a sus hijos. Y eso lo vemos en Conducción del Niño, capítulo 48. Las reacciones de los hijos. Y se le dice a los padres, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Noten que en ambos casos
Se le da la instrucción a los hijos que obedezcan a sus padres como al Señor, y a los padres se les dice que críen a sus hijos bajo la instrucción del Señor. Vamos a ver en qué consiste esta instrucción. Padres, ¿no podéis ver que al momento de disciplinar a tus hijos, tus palabras ásperas provocan resistencia? ¿Qué haríais si se os tratara con tanta desconsideración como tratáis a vuestros pequeños? Es vuestro deber estudiar causa y efecto. Al momento de disciplinar, muchas veces los padres lastiman a sus hijos. Cuando regañasteis a vuestros hijos, cuando con golpes de enojo heristeis a los que eran demasiado pequeños para defenderse, os preguntasteis qué efecto tendría ese trato sobre vosotros. ¿Habéis pensado cuán sensibles sois a las palabras de censura o de condenación? Ponte en el lugar del niño al que le estás gritando. ¿Te gustaría que te trataran igual, padre, madre? Y me fui directo al meollo del asunto porque muchos hijos son lastimados cuando son niños. Y cuando llegan a ser adultos, no quieren saber de sus padres. Y por eso, entonces, se deshacen de sus padres, metiéndolos en un asilo de ancianos y no quieren saber, se desconectan. Pero es un reto para los hijos actuar de manera diferente a pesar de los errores que hayan cometido nuestros padres. Mis padres no fueron perfectos, ellos cometieron errores al momento de criarnos a nosotros, pero eso no implica que yo deba pagarles mal por mal. Y por eso honro a mis padres. Y ellos cambiaron, tengo que admitir, cambiaron a lo largo, a pesar de los errores que cometieron en nuestra crianza. Ellos se dieron cuenta que cometieron errores y buscaron manera de arreglar la relación entre nosotros cuando ya éramos adultos. ¿Sí? Felicito a los padres que tratan de arreglar las cosas mientras que están en vida. Pero si tenemos todavía los hijos pequeños, hagamos correctivos. Muchos padres que profesan ser cristianos no están convertidos. Cristo no habita en su corazón por fe. Y su aspereza, su imprudencia, su carácter indómito disgustan a sus hijos y hacen que aborrezcan toda su instrucción religiosa. ¿Qué pasa con los hijos que son maltratados o abusados verbalmente o físicamente cuando son niños y sus padres dicen que son cristianos? Pues llegan a aborrecer su instrucción religiosa. Exactamente. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, los padres están representando a nuestro Padre Celestial. Y si tratan a sus hijos de esa manera, entonces el hijo se imagina que el Padre Celestial también es así como sus padres terrenales y llegan a aborrecer a Dios. No nos damos cuenta que con nuestras palabras también podemos lastimar como que si hubiéramos golpeado físicamente a nuestros hijos. Se les suplica a los padres y a las madres que recuerden que ellos representan a Dios en sus hogares. El padre es como el sacerdote del hogar y debiera tratar suave y pacientemente a sus hijos. Debieran ser cuidadoso de no despertar en ellos un carácter combativo. No debiera permitir que la transgresión siga sin ser corregida. Es cierto, si el niño necesita corrección, hay que corregir, pero la forma de corregir es la que hace la diferencia. Se debe corregir sin despertar
las pasiones del corazón humano. Y aquí tenemos una imagen de algunas cosas que podemos tomar en cuenta al momento de corregir o de tratar de disciplinar o corregir a nuestros hijos. Hay que enseñarles a vivir con positivismo en medio de las adversidades. Hay que fomentar en ellos la ley de esforzarse para lograr las metas que se propongan. Esa ley del menor esfuerzo no debiera ser parte de la educación de nuestros hijos. Debemos invitarles a que se ejerciten no solamente mentalmente, sino físicamente. Y doy gracias a Dios porque China está haciendo una ley en donde restringe la cantidad de tiempo que el niño pasa en el celular. El niño tiene que salir a hacer ejercicio. Es necesario ejercitarse mente, cuerpo, alma, todo. No solamente los deditos. Y de esa manera, usted puede tomarle foto a esto para que pueda ayudar a fortalecer la educación, los patrones de crianza de sus hijos. Y por último, hable con amor a sus hijos, diciéndoles cuánto agraviaron al Salvador con su conducta, porque al final de eso se trata. Cuando nosotros como hijos hacemos algo incorrecto, estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Y cuando nuestros padres terrenales nos hacen ver que nuestro Padre Celestial se entristece por nuestra conducta, hay un cambio de mente. Luego, que nos hacen ver lo que está incorrecto. Si los padres son cristianos, arrodíllense con sus hijos y preséntenles a Cristo. Oren para que Él tenga compasión de ellos y los guíe al arrepentimiento y al perdón. Una disciplina tal casi siempre quebrantará el corazón más obstinado de un niño. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia la de gritos a la de orar con y por nuestros hijos? Y como último punto, vamos a retomar lo que vimos ayer en cuanto a cómo relacionarnos los amos con los siervos. Y esto viene del devocional Ser semejante a Jesús. Y el texto que vamos a estar viendo es Lucas 16, 12 y 13, que nos dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿De qué está hablando este devocional? Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no están unidos con Cristo. Y el título de este devocional es: Nuestro servicio debe tener la aprobación del cielo. Sí, probablemente tú y yo no seamos esclavos, pero somos siervos, siervos de Dios, y somos colaboradores en una empresa o somos colaboradores de la pequeña empresa familiar. Así que, cierto, hay muchos que solamente tienen el nombre de cristiano, pero niegan la eficacia del cristianismo en sus vidas. Su vida diaria y su espíritu dan testimonio de que Cristo está bien lejos, que la esperanza de la gloria no mora en ellos. No se puede depender de ellos ni confiar en ellos. Qué pena y qué vergüenza decir que somos cristianos y las personas no pueden confiar en nosotros. Están ansiosos por reducir su servicio al mínimo de esfuerzo y al mismo tiempo obtener el máximo de salario. ¿Aló? ¿Qué es esto?
Somos cristianos, pero queremos dar lo mínimo y obtener lo máximo. El nombre siervo se aplica a toda persona, pues todos lo somos, y nos convendrá ver a qué molde nos estamos conformando, o al molde del mundo, o al molde de Cristo, o al molde de la infidelidad, o al molde de la fidelidad. Y nos dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Todo lo que nos venga a la mano a hacer, hagámoslo según nuestras fuerzas como para el Señor. Eso es lo que nos dice la instrucción. Pensé que eso estaba aquí, no está en Efesios, es otro texto el que se me vino a la mente. Pero cuando nosotros servimos a Dios, lo hacemos para que Dios apruebe. Yo no lo hago para que Dios apruebe, pero sí lo hago de corazón, como para el Señor. Cuando lo hago de corazón como para el Señor, implica que lo voy a hacer por amor a Él. Quiero barrer y quiero que al barrer el Señor pueda agradarse, pueda decir, oye, hija, bien has hecho muy bien. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aunque no me dijera eso, después que mi amante Salvador esté feliz con lo que hice por él, lo que hice para agradarle a él, yo estoy feliz y tranquila. De eso se trata, que nosotros no tengamos de qué avergonzarnos por haber hecho un trabajo mediocre. Y nos dice el devocional, ¿están los siervos generalmente dispuestos a hacer todo lo que pueden hacer? ¿No es más bien costumbre prevaleciente deslizarse por el trabajo tan rápido y fácilmente como sea posible y obtener el salario al menos costo posible? El fin no es ser tan cabal como se pueda, sino obtener una remuneración. Y esa es la manera de pensar de todo el mundo. Hacer lo menor posible y obtener la mayor ganancia. Usted dirá, pero eso es una excelente inversión. Ponte en lugar del jefe. ¿Será que el jefe tiene que estar encima para que trabajes? Sí, eso es lo que está pasando aquí. Solamente trabajo cuando el jefe está pendiente. Pero ¿y qué tal si tú fueras el jefe? Otro gallo cantaría, ¿verdad? Querrías que los colaboradores trabajen porque tú estás haciendo una inversión y quieres obtener la ganancia, pero si ellos no te colaboran, no la vas a obtener. Nos sigue diciendo el devocional, los que profesan ser siervos de Cristo no deberían olvidar el precepto del apóstol Pablo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia. Y esto es el meollo. Hacerlo de corazón, metiéndole mente, metiéndole corazón, metiéndole todo. Yo quiero que mi trabajo se distinga de los demás porque lo hice de corazón. Lo hice para Dios y para Dios lo mejor siempre. Y cuando lo hacemos de esa manera, es cierto, Dios nos va a recompensar, pero cuando tú haces algo de corazón, no lo haces para obtener una recompensa.
Eso sería servir como a los hombres, por esperar una recompensa. Dios nos va a recompensar invariablemente, pero cuando tú sirves de corazón, lo haces sin pensar en la recompensa. Y eso es lo que hace la diferencia. Y terminamos diciendo, la fidelidad, la economía, el cuidado y la prolijidad debieran caracterizar todo nuestro trabajo, ya sea en la cocina, en el taller, en las oficinas de las casas editoras, en el sanatorio, en el colegio, donde quiera que estemos ubicados en la viña del Señor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que seamos gerentes de una empresa grande o seamos colaboradores en nuestros propios hogares, que podamos caracterizarnos por hacer un trabajo de excelencia. Que al lado de nuestro nombre se diga, Rosita, cuando tú le asignas algo, lo hace excelente. A Carlos, cuando tú le asignas algo, lo hace excelente. Y que al momento de que se mencione tu nombre, la gente tenga una imagen positiva, porque la labor que haces refleja quién eres y a la vez refleja, si eres cristiano, que eres hijo de Dios. Y la gente dirá, oye, si esa persona es cristiana y es así, yo quiero que mis hijos sean como él, yo también quiero ser como él. Y glorificarán el nombre de Dios, nuestro Padre en los cielos. Y estos son los principios que el apóstol Pablo ha querido compartir con nosotros en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y te dejo esta pregunta. ¿Qué refleja tu vida? ¿Refleja a Cristo? ¿Que Cristo mora en tu mente y en tu corazón? Si es así, te invito a orar. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia. No me canso de agradecerte por tu amor, por cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Que cada día podamos reflejar por nuestro trabajo, por nuestro carácter, que tú vives y moras en nosotros. Que tu Santo Espíritu nos siga guiando a toda verdad y que cada uno de los principios bíblicos que hemos estudiado puedan llegar a ser una realidad en nuestras vidas, que podamos ponerlas en práctica y que al ponerlas en práctica estemos reflejando que Cristo mora en nosotros y estaremos reflejando nuestra lealtad suprema a Cristo. Gracias, Señor, por esta lección y que cada día la gente pueda ver que Cristo vive en nosotros y puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y que tengan un excelente día de preparación. Amén. Damos gracias a Dios y también a Rosita por la escuela sabática. Y le recordamos nuestro lema. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. Al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús. a través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Y que amigos, hermanos, el Señor les bendiga, que pasen la bien. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Bendiciones.